Hola, buenas tardes. No les escucho, jóvenes. ¿Están ahí, damas y caballeros? ¿Están por allá? Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Por lo menos se les nota bien. Ya estamos en la hora de partida y como ustedes saben que después hay una próxima sección, entonces no tenemos muchos márgenes de tiempo. Vamos a dar inicio entonces a nuestra tutoría del día de hoy. Estamos a martes 26 de mayo. Y como hemos definido de costumbre, vamos a hacer entonces un reforzamiento del trabajo que hay que presentar la próxima semana. Entonces hoy día conversamos respecto a los lineamientos teóricos de lo que hay que hacer, que nos quede muy claro del por qué vamos a hacer el desarrollo de la próxima entrega. Y mañana la idea es que ojalá traigan algún bosquejo para que lo conversemos, así como lo hemos hecho en las semanas anteriores. Todos los damas y caballeros que están ahí, ¿están claros con lo que estamos conversando? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Vamos con la metodología entonces. Cuando ustedes estimen conveniente, paramos y aclaramos los conceptos, pero vamos a conectarnos, como lo hemos hecho antes, vamos a conectarnos en dónde estamos. En este minuto se ha hecho una preentrega ya de lo que conversamos la semana pasada, que básicamente es dar el inicio a la planificación de largo plazo, que parte para cada uno de los negocios estableciendo la demanda prevista para el largo plazo que se haya definido en cada caso particular. Y en esa etapa hicimos dos ejercicios. Uno es pensar y establecer el diseño lógico de cómo vemos nosotros el procedimiento o protocolo para poder generar ese plan de ventas de largo plazo. Y una vez que estábamos ya claros de cómo operaba esto, datos de entrada, cómo se procesaban datos de salida, entonces íbamos a buscar un buen modelo que permitiera hacer una buena determinación de lo que son las ventas previstas para el negocio en el largo plazo. Ahí hicimos una investigación bibliográfica, yo les hice algunos aportes, algunos de ustedes ahí hicieron algunos otros y definieron cada uno en el caso particular. Revisamos todo este cúmulo de métodos, 4, 5, lo que sean, y para nuestro negocio vamos a usar tal. Una vez que hacemos eso, lo ponemos en el informe y eso va en paralelo al prototipo. Por lo tanto, ese es nuestro modelo predictivo. Muy bien, en ese ejercicio estuvimos la última ocasión. ¿Estamos todos claros hasta ahí? ¿Sí? Conectamos y seguimos entonces, si es así. Entonces ahora nos vamos a referir, ¿qué vamos a hacer con ese pronóstico? Tenemos datos que ha costado ir a buscarlos para nuestro negocio, decimos que esos datos los tenemos incluso validados, los test de validación, si existen, no ha sido el objeto de este curso incorporar eso, si alguien tiene esa inquietud, hay toda una teorización respecto de lo que son los procesos de formulación de datos y metodologías de pronóstico, así que por hacerlo bien, nosotros lo dejamos establecido nomás en el diagrama flujo, que eso era algo que lo dábamos por hecho, estaba validado los datos. Tenemos un modelo y por lo tanto tenemos una seguidilla de datos futuros que son los que ahora tiene que abastecer nuestro negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Con eso como variable de entrada ahora, entonces nosotros ahora vamos a hacer la planificación, el negocio de planificación que conecta el negocio a largo plazo. Con eso estamos diciendo nuestro negocio existe a largo plazo, hay un cierto volumen de ventas de productos o servicios que son tales y tales, aquí están establecidos, y ahora con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer ahora los requerimientos que tenemos que cumplir como negocio para poder dar cumplimiento a ese plan de ventas de largo plazo. En esta instancia, cuando se habla de plazos más bien largos, no se hace una aclaración específica. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que nuestro negocio fuera hacer
muebles habitacionales, muebles de uso domiciliario. Si estuviéramos en esta instancia de la planificación, que es el largo plazo, nosotros estaríamos en la categoría muebles solamente, como gran categoría, no hemos dado ninguna precisión. Esas precisiones salen en la medida que uno avanza y viene elaborando los diseños de planificación más cercanos al día de hoy. Entonces, tenemos un modelo predictivo que nos hizo un flujo de ventas futuras para nuestro negocio o servicio, y entonces ahora nosotros vamos a dar origen a lo que es la estrategia de planificación para la producción, para poder producir esas unidades. Y para eso entonces habrá que mover recursos. Tenemos que suponer que en nuestro negocio tenemos mano de obra, que incluso hicimos el primer ejercicio cuando cada uno de los grupos dijo que tenía un organigrama, ahí estaba estableciendo ya que había recursos involucrados y que tenían ya incluso funciones asignadas. Y tenemos tecnología, eso también lo definimos, dijimos que íbamos a hacer un negocio que hacía muebles de tal y tal naturaleza, y uno de antemano ya está estableciendo en el diagrama de flujo cuáles son los equipos que forman parte. Entonces tenemos mano de obra y tenemos capital a la forma de maquinaria. Entonces, ¿cómo hacemos que esas cosas se muevan para que sea posible llegar a los niveles de producción de largo plazo? Pueden haber varios traspiés que pueden pasar. Primero, que el largo plazo no se cumpla y que el largo plazo sea inferior a lo que nosotros habíamos previsto. Puede ser. Ahí tenemos un proceso, un problema, un tema más bien que va a apuntar hacia la parte financiera del negocio. Lo otro es más complejo. Las demandas futuras son superiores, incluso podrían ser muy superiores a lo que estimamos. ¿Qué hacemos ahí? Recuerden ustedes que cuando hablamos de planificación dijimos que cuando hay un problema, ¿quién se mueve? ¿Cómo está estructurado nuestro negocio? ¿Y quién resuelve el problema? ¿Cómo lo hacemos? ¿Bien? Entonces aquí vamos a decir, variable de entrada, el pronóstico a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar el primer paso a la planificación, entonces vamos a ir viendo cómo aparecen los conceptos asociados para que nuestro negocio de producción o servicio efectivamente no tenga dificultades en dar cumplimiento a lo que dicen los números. Como el tema es operativo y el tema es de que tenemos que dar cumplimiento a un cierto plan de venta, entonces lo relevante en este negocio, el que tiene que participar en forma importante es el sistema operativo, el que hace, como dicen las normas de calidad, dicen los que hacen lo que tienen que ver con la realización del producto o servicio. Y por lo tanto, estamos en la etapa, aquí en este gráfico, ¿no es cierto? Se mueve el subsistema de operaciones vía planificación de la producción. Y aquí tenemos que establecer entonces cuál va a ser la estrategia productiva para que sigamos las pautas de lo que dice la planificación y control de la producción. Aquí hay algunos conceptos que nos tenemos que tener claros. Lo que de aquí necesite lo van incorporando en su informe, ningún problema. Este es el respaldo que tenemos. Dijimos desde un comienzo que nosotros tenemos un sistema de planificación estructurado. Están módulos. ¿Por qué son módulos? Bueno, porque cada uno cumple un objetivo distinto. Los módulos, recuerden ustedes, son inanimados, son la herramienta de trabajo. Y las funciones son animadas. Ahí están las personas. El módulo es un medio es una herramienta que le entrega la información. Por eso hemos estado trabajando en todos los diagramas que hablan de cómo trabajamos y cómo procesamos la información. Pero ojo, la información fluye para que nos movamos, los estamentos que hay, se muevan y podamos realizar el producto. Y ahora más encima tiene una meta porque tiene un número. Eso es lo diferente a esta altura de la planificación. Entonces, como grandes pilares de la planificación y control de la producción, hemos diseñado hasta acá un sistema estructurado, y por eso los gráficos que de pronto cuestan más o menos estructurarlo, pero que nos obligan a pensar cómo fluye la información para que las personas que toman las decisiones o que tienen que actuar efectivamente hagan el trabajo que nos lleve a que demos cumplimiento a lo que está comprometido. El sistema estructurado nos llevó a definir una serie de subsistemas que son funcionales, ahí están las personas, y los módulos, que son las herramientas de trabajo. Una interrelación de los diseños estructurales nos lleva entonces a que la interacción entre ellos, que es lo que la planificación o la administración dice, la simbiosis nos hace que nosotros podamos realizar. Recuerden que detrás siempre tiene que estar el concepto adicional, además en forma óptima. Bien, eso tiene que ir apareciendo entre medio, ese filtro siempre tiene que estar. Queremos dar cumplimiento a la producción, pero con el mínimo uso de recursos.
Y estamos en este minuto, entonces, con todo eso aterrizamos a lo que es la planificación de largo plazo. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos pronósticos que ya conocemos para dar cumplimiento a un cierto número de entregas de productos físicos o de servicios. Y por eso tenemos que entonces elaborar una estrategia para poder interactuar y dar cumplimiento a aquello vía administración de los procesos que forman parte de cada negocio. Definiciones de largo plazo. Aquí hay algunas cosas que hay que ir tomando nota. ¿Qué vamos a definir para largo plazo entonces? Primero, nosotros ya teníamos establecido para el negocio, dijimos, cuando lo definimos al principio, dijimos localización y capacidad de trabajo, capacidad nominal que llamamos. Okay, eso está definido, ¿se fijan? Definición de largo plazo. Tenemos una capacidad de largo plazo, tenemos equipos, ahí vuelvo a insistir que recuerden que la modelación en la parte de microeconomía dice que la parte de equipamiento, lo que es la parte física, eso es el capital del negocio, y lo que es la parte mano de obra es el trabajo, que es el L. Yo vuelvo a lo mismo y por eso le puse ahí que entonces la actividad significa ahora interactuar con esos dos recursos en los diferentes plazos de planificación para poder dar cumplimiento a un plan de venta que ahora ya adquiere el carácter de compromiso. Y para eso entonces hay que establecer las estrategias de operaciones, pero la estrategia va a ser distinta de acuerdo al plazo de planificación. Fíjese, largo plazo, supongamos que un negocio haya dicho que el largo plazo son 5 años, ok, ya sabemos qué va a pasar hasta allá. El punto es que estamos en el hoy y tenemos que ver cómo planificamos de manera que ese largo plazo sea posible y viable, y siempre de forma optimal. Y por eso dice la estrategia operativa, entonces, es lo que da el marco referencial de que nosotros queremos llegar a ese largo plazo, y para eso vamos a tener que elaborar un buen plan de requerimientos de materiales, mano de obra, insumos, etcétera, de manera que en los plazos intermedios, que serían el mediano, el corto y mediano plazo, sigamos trabajando en forma optimal, de manera que cuando lleguemos a largo plazo no exista ningún trastorno ni cambio violento que no haya sido previamente previsto. Está claro que nadie tiene una predicción perfecta del futuro, eso está claro, pero nosotros sí tenemos escenarios supuestos y bajo esos escenarios es lo que se planifica. Hasta ese minuto, jóvenes, damas y caballeros, ¿alguna consulta? Mientras cambiamos de lámina. Aquí hay una serie de conceptos, cuando ustedes lo necesiten, entonces las primeras páginas aquí, si algo de esto les parece que vaya en lo que vamos a redactar ahora, que es ya para terminar el capítulo número 3, que estamos en la planificación de largo plazo, todo esto está a disposición. Vamos a hacer un pequeño resumen de los conceptos principales para poder llegar rápidamente a lo que hay que preparar para la próxima semana. Entonces, primero, cuando uno habla de las operaciones de negocio y las estrategias de las operaciones de negocio, hay una serie de conceptos que son los que uno tiene que tener siempre presente. Y aquí hay un pequeño resumen que volvemos a lo mismo, a lo mejor ya lo hemos hecho algunos, pero aquí hay una serie, es como un pequeño glosario respecto de lo que son las definiciones establecidas en la planificación de largo plazo, largo, mediano y corto plazo. ¿Para qué se hace todo esto? Dice ahí, primero, el objetivo, concretar los objetivos que se definieron en el negocio. Recuerden ustedes, en el primer capítulo, cuando definimos cuál era nuestro negocio, en qué estábamos, qué somos, para dónde queremos ir, objetivos permanentes del negocio estaban definidos ahí de inmediato. Puede que no tengan precisión, ¿de acuerdo? Pero a la medida que avanzamos, como necesitamos volver a mirarlo, vemos si efectivamente falta o no precisión en la medida que avanzamos con el plan de planificación del negocio. Planificación, definir cantidades de productos, o servicios, y qué es lo que vamos a elaborar y en qué momento del tiempo. Esa es la planificación. Programación, cuáles son los ítems que hay que producir, en qué momento, y también tendría que ser el itemizado de los recursos necesarios para fabricar, recursos necesarios para hacer los muebles, recursos necesarios para hacer los envases, etc. Y por supuesto, ese largo plazo es muy relevante, pero también tenemos que saber que nosotros vivimos en el corto plazo, vivimos en el hoy. Y en el hoy tenemos que definir las actividades que hay que desarrollarlas en el día a día. Piensen en eso. El hoy significa que uno tiene ahí una peleos, pero principalmente el primer papel que llega son las órdenes de pedido, que normalmente son semanales, pero por lo menos yo tengo hoy día una tirada de papeles aquí de todos los clientes que me están pidiendo tal y tal tipo de productos que yo ofrecí y que por lo tanto yo tengo que hacerlo llegar en un plazo que ahí está establecido en las mismas órdenes. Las órdenes de pedido que deben dar origen a una orden
de fabricación y se cierra el circuito con una orden de entrega que también lleva asociado el tema monetario. ¿Se fija? Y ahí se mueven diferentes estamentos para dar origen y dar respuesta al requerimiento del cliente. Recuerden que en la cadena de valor dijimos que los proveedores están en un extremo y los clientes al otro lado y que los clientes para nosotros lo máximo. Bueno, cada paso que demos nunca se tiene que perder de vista ese objeto final. Problemática de la capacidad, dice ahí, tener en cuenta en todos los niveles de organización los recursos disponibles y con base a los recursos disponibles, elaborar los planes y programas factibles. También se dice por ahí que cuando uno se compromete más de la cuenta, lo más probable es que el negocio vaya a tener dificultades, incluso podría hasta fracasar. Se compromete más de lo que puede, eso es lo que la planificación trata de evitar siempre. Yo soy eficiente, pero soy eficiente en el nivel de producción que definí como capacidad nominal y estándar para mi negocio. Y eso es lo que voy a entregar. Yo no me comprometo a entregar más que eso. Y a lo mejor si el negocio yo veo que crece, entonces voy a lograr un plan estratégico que me va a permitir a través del tiempo ir haciendo crecimiento, manejar el K, los recursos, para que cada uno de los periodos que se me vienen, yo los pueda enfrentar en forma eficiente. Planificación, gestión y control de inventario, muy importante, porque cuando hagamos la realización del producto, estamos pensando en algo que sea un producto, pero fíjense que en caso de los negocios de servicio también, porque para poder prestar el servicio necesita una serie de insumos que tienen que estar. Ahí no vamos a hablar de materias primas, pero sí tienen que estar los insumos. En el productivo, materias primas. Algunos productos intermedios del proceso de fabricación y los productos terminados, muy importantes. Y cada uno de ellos vamos a tener que valorizar en algún minuto cuánto pesa en el negocio, porque uno podría decir, me voy a ir a la segura y voy a tener un stock de materias primas tremendo. Pero recuerden ustedes, eso tiene un punto en contra, muy en contra. Eso tiene un costo, porque se trabaja con un activo que es inmovilizado. Es una cantidad de dinero que puede ser importante para la empresa y que si no se libera esos recursos podría poner en riesgo la parte económica del negocio. Eso hay que tenerlo presente cuando uno redacta este tipo de definiciones de planificación. Hasta ese minuto, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros dónde estamos? ¿Profe, se está grabando la clase? Sí, señorita. Y la vamos a dejar ahí en el compartir. Siempre. Ya, gracias. Sí. Ahora, si ustedes pueden, tomen nota de algunas de las cosas principales, pero si después quedan con alguna duda, ahí, ¿bien? Donde tenemos ahí el compartido, ahí vamos a ir dejando todos los videos. Entonces, y de nuevo con un resumen, la idea es resumir lo que hemos avanzado, resumimos. Entonces, de todo lo que hemos dicho, existe 3 horizontes de planificación con conceptos distintos, pero están asociados a periodos, instantes de tiempo distintos del negocio, de cada uno de los negocios que estamos administrando. Ahí hemos hablado de la planificación estratégica, que claramente, ¿no es cierto?, está relacionado con el largo plazo del negocio, que es una definición que hay que tomar. Pero hasta este minuto ya la tenemos tomada. Segundo, la planificación operativa. Recuerden, la planificación operativa está muy cercana al hoy, pero el hoy tiene sentido porque está en mañana, está en largo plazo. Permite conocer los planes estratégicos y objetivos globales del negocio y van alineándonos para que lleguemos a ese largo plazo sin dificultad. Y un tercer concepto que de cuando en vez también en lo que es administración de negocios se incorpora, es una planificación adaptativa. Todo esto está re bonito, pero tenemos que ir haciendo chequeo a través del tiempo, porque si dijimos, por ejemplo, que a los 5 años largo plazo ya vamos a estar vendiendo, hoy día vendimos 100 y allá vamos a vender 1000 unidades, ok, pero si hoy día vendimos 100, en el 2021 vendimos 200, alguien tiene que estar haciendo un chequeo que los datos que nosotros hicimos en el pronóstico se van cumpliendo, y si no, hay que hacer una corrección y una adaptación para que sea nuestra realidad sea lo más cercana posible al escenario que efectivamente estamos viviendo. Y no nos quedemos solo en que el número de planificación fue tal y dio eso y se acabó. No. Por eso tiene que haber un chequeo a través del tiempo. Aquí vamos a desarrollar brevemente los conceptos de cada una de las planificaciones. La planificación estratégica como conceptos principales. Aquí establecemos los objetivos y estrategias de planificación globales de largo plazo. Para que lo tengamos concepto presente, eso siempre está en manos de la alta dirección. Y creo que lo hemos dicho en más de una oportunidad, que no pocas empresas, el plan estratégico no es conocido por nadie más que la alta dirección de la empresa y los dueños, nada más. Se ocupa de problemas de gran amplitud de negocio, por supuesto. Estamos mirando hacia muy adelante. Y siempre se incorporan en esta planificación variables agregadas, es decir, aquí no hay
no hay adjetivos, hay volúmenes normales, hay muebles, hay envases y embalaje, no hay de qué tipo, solamente el concepto grueso, planificación. La planificación operativa tiene que ser específica, sí. Está apuntando y está de alguna manera coligada. Recuerden ustedes cuando hicimos el diagrama de detalle. Estaba corto, mediano y largo plazo y estaban unidos porque forman parte del mismo negocio. El largo plazo, después tenemos que venir hacia que el día de hoy, lo que se está viviendo, la planificación de hoy día, está en sintonía con lo que va a ocurrir con el negocio a través del tiempo. La planificación operativa aquí se concreta en planes estratégicos y objetivos globales del negocio para hacerlos posibles. Se establecen tareas para cada área o subárea. Por eso es relevante definir al principio quién hace qué cosa. Cuando hay un problema en la empresa, ¿quién lo resuelve? Y fíjense, los dos conceptos nosotros, la función, la persona, y el módulo, que me permite, ojalá, anticipar en la mejor forma posible un escenario que se me puede venir encima. Se definen tareas a desarrollar para cumplir planes objetivos globales de largo plazo. En esta planificación se debe indicar dónde, cómo, cuándo se realizarán las tareas. Y cuando no existe alguna otra definición en lo que es la parte operativa, los plazos que típicamente se manejan siempre son de corto plazo aquí. Entonces típicamente puede ser ahí, dice semanas, depende de la definición de cada negocio, semanas, meses, año, e incluso ahí para negocios de más largo plazo puede ser un par de años. Yo no recuerdo eso, pero lo típicamente que dicen los sistemas de administración que puede ser hasta 18 meses, año y medio. Eso puede ser, por ejemplo, no tenemos ninguno de nosotros en nuestro negocio, pero por ejemplo, si a alguien se le ocurre lanzar una nueva celulosa, han de saber ustedes que una celulosa que es mucha plata, más o menos tiene 10 años en donde todavía no logra pagar la inversión. Lo típico es entre 10 y 12 años recién empieza a pagar la inversión. Imagínense, ahí es muy largo plazo. Por lo tanto, en ese minuto hay que ir haciendo planes adaptativos, ojalá lo de más corto plazo posible. Ahora, en este minuto todos los negocios están complicados. Imagínense, si fuera ese el negocio de la celulosa en periodos de bonanza, han de saber ustedes, la celulosa vale del orden de $1.000 la tonelada, y en este minuto con suerte debe estar superando los $200, $250 la tonelada, y además en el mundo nadie está comprando. Ahora, los que compran eso son países industrializados, desarrollados, porque la celulosa se usa. Los que compran eso son los países de alta industrialización, bloque europeo, bloque asiático preferentemente, China, Japón, Corea y Estados Unidos. Bueno, okay. Tenemos entonces planificación estratégica, planificación operativa y planificación adaptativa. Aquí medidas correctivas, porque si nos vamos distorsionando, entonces vamos corrigiendo pronóstico y vamos corrigiendo los requerimientos. Mire, si dijimos que íbamos a producir 100, y en realidad produjimos y vendimos 50, mire, entonces hay que modificar los stocks, porque tenemos stock de 100 que nos están trayendo una tremenda mochila. A eso se refiere esto. Y en alguna parte, por lo menos los diagramas bloques, tenemos que mencionar esto, ¿bien? Y en algún minuto, si es necesario, hacer alguna corrección. Nosotros no alcanzamos porque hacemos este ejercicio, terminamos el semestre y vamos a asumir que los datos que ustedes encontraron y lo que se pronosticó son ciertos, ¿bien? Se trata de planes que deben ser consolidados por las diferentes áreas funcionales que definió el negocio. Cada cosa que se define para algo. No es que la definí y quedó ahí, no es así. Volvemos a hacer otro paso y miremos qué definimos allá y que eso sea consistente. Allá me equivoqué, me faltó una función, la agrego. Allá tengo una función que no tiene ningún sentido, la sacamos. ¿Bien? Dado la longitud del horizonte temporal y por la menor amplitud de los tipos de problemas tratados, no pueden considerarse dentro del nivel estratégico del negocio. ¿Bien? La estrategia del negocio, eso es algo, lo que hay que tener claro, eso es prácticamente invisible para el resto de la operación. Vamos a suponer que nosotros, como ustedes son los gestores del negocio, entonces conocen el plan estratégico. ¿Bien? Pero en general ese es un dato que no es dato de mercado, no es conocido por las personas que laboran en el negocio. Y dice como último punto que es muy relevante porque conecta los objetivos y planes de largo plazo con los planes operativos. Hace posible que el hoy llegue a realizarse finalmente como el mañana.
aquí hay un pequeño gráfico que muestra un poco un diagrama de flujo de cómo interactúan estas cosas. Pregunta, ¿se ve bien el gráfico? ¿Sí? ¿Se lee bien? Sí. Sí, Sí, profe. Sí, profe, se lee bien. se ve claro, estamos bien. Miren arriba, planificación estratégica, largo plazo, objetivo y estrategias muy globales, operativa, ejecutamos, y aquí en alguna parte tiene que aparecer la planificación adaptativa, que es lo que tendremos que decir nosotros, que el modelo que ustedes tienen va a existir, eso va a existir, ¿bien? Aunque nosotros digamos que existe, lo damos como check, pero en un negocio eso debe tener permanentemente, estar en revisión. De hecho, no pocas empresas hacen planes de producción y venta que son quinquenales, o sea, pronostican los próximos 5 años. Pero al año siguiente, entonces vuelven a hacer ajustes, porque algunas de estas cosas se afectan por, qué sé yo, el tipo de cambio, que es el dólar, el precio de los insumos, que pueden ser los precios de los combustibles, el crecimiento del país, algunas actividades dependen del crecimiento del país, entonces hay que hacer un ajuste. Entonces en el año 2, el modelo que ustedes hicieron, lo volvemos a correr con nuevos datos y ahora decimos que los datos del año 2020 reales y modificamos. ¿Bien? Ahí está el modelo adaptativo. ¿Bien? Esto en el fondo es un resumen de lo que habíamos conversado antes. Aquí está, está más o menos el mismo diagrama. Si lo necesitan en algún instante de tiempo, aquí lo vamos a dejar. Pero como les digo, la interacción siempre es que las diferentes etapas de planificación, que es largo plazo, mediano plazo es táctico, recuerden ustedes, y operativo es corto plazo. Aquí están las tres horizontes de planificación del negocio, con los objetivos que cada uno tiene, y después finalmente tomándolo como un solo sistema, en donde están íntimamente relacionados. Muy bien. Y aquí vamos ahora a ponerle apellido a cada cosa. Hasta aquí tenemos un modelo que nos permitió hacer una estimación del volumen de ventas de cada negocio o servicio. Hasta ahí estamos. Bien. Si ahora le ponemos nombre a cada cosa, tenemos entonces la planificación del negocio, planificación empresarial, como la quieren llamar, en su nivel estratégico, táctico y operativo. Bien. Largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Bien. En la estratégica, entonces, como dice ahí, la fase largo plazo. De ahí tenemos que sacar ahora, desde ahí ahora, empezar a ponerle nombre a las cosas. Y este es el paso que vamos a hacer a continuación. Fíjense, la estrategia ahora. Plan a obtener en el largo plazo, el plan de producción a largo plazo, pero faltaría poner ahí, me pasé, faltaría poner que en términos globales, eso que está ahí arriba es sin apellido, es números nomás. Número, si fuera, por ejemplo, largo plazo, el negocio de forestal es exportaciones forestales. Sí, pero ese es un tremendo bolsillo, son varias cosas. Uno es madera, el otro es chip, el otro es celulosa, celulosa blanqueada, papel. Eso no va en el largo plazo. En el largo plazo va el volumen completo, ¿no? Y lo que sí es importante, planificación de largo plazo. Sé que de aquí a 5 años mi negocio va a producir X, que fue lo que se definió y que ustedes hicieron ahí en el capítulo 1, cada uno hizo un ejercicio y le dio número y se definió una cierta capacidad nominal. Eso es el nivel estratégico. Ahora bajamos un peldaño al nivel táctico y aquí empezamos entonces a subdividir las cantidades. En la planificación, en la parte táctica, la planificación baja. Aquí está la planificación agregada. PA, el plan agregado de un negocio. Dijimos, incluso acuérdense en el nivel de detalle, dijimos que lo conectaba en largo plazo con el medio plazo. Ahí están conectados. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahora a continuación, la planificación agregada, que normalmente es de mediano plazo y se acerca al horizonte en donde conectamos mediano plazo con el largo plazo. Llega entonces, si fuera 5 años y un año fuera el corto plazo, entonces esa planificación del plan agregado sería desde el año 1 al 5. Y establece lo que se llama el plan agregado de producción, en donde ahora tenemos que decir que si vamos a producir una cierta cantidad de muebles, ahora los vamos a llevar por categoría, vamos a ver que tenemos la tecnología y que en el negocio tenemos las capacidades para producir lo que dijo el plan de venta de largo plazo. Bien, ese es el horizonte de lo que vamos a hacer en la figura a continuación. Entonces, es lo que vamos a desarrollar a continuación en las láminas que siguen, sobre todo para que así situados en esto, entonces veamos qué es lo que hay que hacer para la próxima semana.
Y aquí, aprovechando esta misma lámina, lo operativo, que recuerden ustedes que ya es de corto plazo. Aquí se subdivide todavía eso más, se reparte lo que uno puede decir, si yo vuelvo a la industria de muebles, que tengo muebles de un tipo, de dos, de tres, ¿eh? Entonces a eso lo llamamos nosotros, desde el punto de vista operativo, al interior del negocio ahora, centros de trabajo. El centro 1, más 2, más 3, más 4, más 5, ese total me da lo que dice el plan agregado. ¿Bien? Y después lo seguimos subdetallando, pero cada vez que lo detallemos más vamos a ir teniendo que tener un respaldo respecto a los manejos de insumos y recursos en la medida que avanzamos por el interior del proceso. Mientras más largo sea nuestro proceso, más detalles van a aparecer, porque vamos a tener que ver cuántos son los stocks de los productos intermedios y las materias primas, y cómo se mueve todo eso para dar origen y dar cumplimiento al plan que amarramos de largo plazo. Bueno, como ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Acá, mientras más abajo estemos aquí, estamos en el hoy y estamos haciendo la atención del cliente en los pedidos que me llegan minuto a minuto. A ese minuto, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Ya. Dicho eso, y teniendo presente que vamos a conectar el mediano plazo con el largo plazo, entonces vamos a trabajar ahora en elaborar el plan agregado del negocio en el que estamos administrando. Y aquí vamos a referirnos, para dejarlo más claro posible, qué es lo que tiene que llevar el plan agregado y cómo lo vamos a construir. Entonces, el plan agregado, primero, como temas conceptuales, es una herramienta de gestión que se usa para satisfacer una demanda. ¿Se fijan? Y nosotros ya la demanda la tenemos. Lo que sí hay que satisfacer la demanda minimizando, yo diría optimizando el negocio, o sea, con el mínimo uso de recursos que se necesiten para dar cumplimiento a ese plan de venta. La PA se debe establecer para cada negocio en particular, indicando, aquí aparece ahora lo siguiente. Nosotros necesitamos dos tipos de recursos, recuerden ustedes. A, capital, que son la maquinaria, y L, que es el trabajo. En la parte maquinaria ya lo pusimos porque tenemos el diagrama de flujo en donde dijimos los equipos que tiene cada uno de los procesos. En el caso de la planificación agregada, no va en detalle el equipamiento, pero sí los inventarios que necesitamos y la cantidad de gente que necesitamos para hacer la pega. La pega pensando en este plan agregado que lo bajamos desde el plan de venta. Y como tercer punto, el plan agregado normalmente se realiza para periodos mensuales, pero eso depende, recuerden, de cada negocio, como haya ustedes definido. Ahora, lo típico es que uno elabora un plan, requerimientos por mes, y por lo tanto me da cuánto es lo que yo voy a producir en el año para satisfacer la demanda que yo dije que iba a tener en el 2020. Y entonces al lado el módulo que me ayuda ahí, el prototipo, a establecer los diferentes insumos que necesito, me da las cantidades de los insumos. Y también que me establezca cuáles son los requerimientos de mano de obra. ¿Sí? ¿Cuánta gente voy a tener yo? Recuerden ustedes que la normativa actual, eso hay que ponerlo por ahí en una parte, dice que la jornada de trabajo son 45 horas semanales, es decir, son 180 horas por mes. Ahora, aquí pueden pasar varias cosas. Supongamos que con esas 180 horas por mes y con la cantidad de gente que ustedes definan ahí para su negocio, si no les alcanza para producir lo que se comprometió, bueno, ahí vienen estrategias de administración de cómo nos acomodamos. Una estrategia puede decir, bueno, yo voy a usar horas extra. Ahí también hay que ir a la normativa y en alguna parte decir que la normativa chilena dice que las horas extras no pueden ser más de 2 por jornada, 2 por día, y que eso tampoco puede ser más de 12 horas por semana. ¿Bien? Con esas variables de control, esa hay que ponerla ahí clarita, en alguna parte del prototipo, que no me tire cualquier cosa para fuera del prototipo, sino que lo filtre. Si la mano de obra, la hora extra me dan más que 12 por semana, o más de 2 por le pone 2 y que le dé alguna indicación que ahí seguramente necesitamos otra persona. Bien. Muy bien. Lo otro que podrían hacer también como estrategia, bueno, si le falta mano de obra, subcontrata. Puede ser. Bien. Todo eso aparece cuando uno mira este plan agregado y ve si calza la infraestructura que tengo contratada para dar cumplimiento al pronóstico que estableció mi modelo, que yo digo que es un buen pronóstico.
Entonces, algunos de esos conceptos los ponemos entonces en el capítulo 3, a continuación ahora donde teníamos después del diagrama de flujo que teníamos para el pronóstico de venta, los métodos de determinación. Después, en la sección siguiente, podemos poner algo ahí respecto a la planificación individual. Y vamos a hacer ahora una figura parecida a lo que fue el diagrama de flujo para establecer la metodología para determinar los pronósticos, pero con la planificación agregada. ¿Qué es la planificación agregada? Como entrada a la planificación agregada tiene que tener el pronóstico de demanda. Ese parte al lado izquierdo. Acá, pronóstico de demanda, ingresamos aquí. Hay que ver qué modos se mueven. Aquí lo tomé de nuevo, el informe ese que tenemos como prototipo. Recuerden que ellos tienen ahí un servicio de maquinaria. Entonces ellos ahí asumen que la labor del que se adapte a su demanda es el módulo, el área de operación. Entonces ahí tiene, ni se nota, pero ahí yo les cuento. Eso es el área de operación. Ahí están las personas, el personal operativo. Y como herramienta de trabajo, esto que está aquí es el módulo de operación. ¿Sí? Ahí, con eso se apoya. Entonces, ingresamos el pronóstico de venta y se lo pasamos ahora que lo almacena el módulo de operaciones. Este módulo lo procesa y ahora me devuelve un programa de trabajo mensual, por ejemplo. Mensual. Lo devuelve. Quizás aquí a lo mejor ustedes podrían agregar eso, validar eso. Cuidado lo que vuelve ahí cuando vuelve del módulo siempre es conveniente validarlo. Cuando está validado lo llevamos a la parte operativa, seguramente aquí no hay que validarlo y efectualmente si es que esto no tiene una forma lógica, por ejemplo que los recursos sean mucho más que lo que tienen, hay que modificar el modelo y pedirle ahí que haga un recálculo. Aquí faltaría. Bien. Una vez que ya le damos el visto bueno, lo almacenamos. Acá abajo le hace una validación final y vamos a entregarlo para que finalmente esto sea un plan operativo y un plan agregado que siempre tiene que ir visado por alguien que le diga, oye, este es el plan de trabajo, porque de ahí sale el plan de trabajo. Así que una vez que el módulo acá hace su pega y devuelve un resultado, lo procesamos, lo revisamos, aquí hace la validación, ¿no? Si está validado, este personal, recuerden, esos que están ahí son del área de operaciones. Lo pasan allá, no se ve nada, pero eso es gerencia. Se lo pasan a modo de gerencia para que lo valide. Ellos lo estudian, una vez que lo validan, lo firman y lo devuelven. Y finalmente ya es un plan agregado consolidado. ¿Bien? Se almacena, se archiva y se distribuye a los diferentes centros que van a tener que trabajar. Aquí estos señores dicen, esto lo pasa para acá, área de personal. ¿Ya? Área de personal, puede ser, porque supongamos que la mano de obra les da distinto a lo que ustedes tienen, ahí vamos a tener que asumir que el área de personal la tarea ahí, contratación, subcontratación, o bien lo que sea, ahí tiene que quedar clarito el requerimiento, ellos no lo van a definir. Es decir, oye, ¿sabe qué? Me faltan 10 personas. Perfecto, y le pasamos el requerimiento y ellos actúan con esa información. Aquí también interactúa con área de finanzas. O sea, quiere decir, mira, aquí hay que modificar los presupuestos. Ojalá que sea que hay que subir la mano de obra, que va a tener más costo para la empresa, que a lo mejor nos equivocamos en el pronóstico de venta y el pronóstico de venta está siendo mejor que el que nosotros. Si fuera ese el caso, bien. Este es un diagrama lógico parecido al que ya tenemos, pero aquí cómo hacemos el plan agregado y cómo ese plan agregado le da trabajo a los diferentes estamentos que forman parte de eso. Damas y caballeros, tienen ustedes la palabra. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? Sí, profe. Vamos. Mañana, incluso, de nuevo, si traen una cosa en papel nomás, así lo conversamos. A ver, veamos cómo cada uno de los negocios, a ver en qué estamos y cuáles son los estamentos que ustedes creen que tienen que actuar. Pero en el lado izquierdo está clarito. En el lado izquierdo tenemos que entrar con el pronóstico de ventas que ya tenemos, el que nos dio la sección anterior. Aquí hice una pequeña revisión ahora. ¿Qué pasa si no nos cuadran, si no somos capi con la demanda? O estamos, sobre todo cuando estamos lejos. La demanda real
sea muy diferente a la que nosotros pronosticamos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué hacemos? Bueno, y ahí diría que hay 3 modelos, aunque 2 son puros y el tercero es un mix. Las estrategias que seguramente ustedes ya las han visto en sus ramos de administración son también aquí aplicables. Cuando habla uno de planificación de un negocio y los pronósticos no son cercanos a la realidad, entonces uno lo que puede hacer es hacer un ajuste violento, que es la estrategia de casa, un ajuste violento, en donde siempre eh, el modelo así como concepto dice que puede ajustar máquina, o sea, K o personal, K o L. Pero es bien difícil la máquina, porque imagínense, bueno, puede ser en algún caso, pero supongamos que estamos fabricando muebles y son máquinas que las tenemos ahí. Y hay que traer una máquina nueva, pero esa no la va a traer de hoy para mañana. No es así. Es más rápido el ajuste en personal. Eso sí. Entonces yo podría, en ese caso, eh, se me viene una demanda violenta. Ahora, las cosas no son tan así, tan categóricas, pero supongamos que desde el lunes para adelante me empieza una avalancha, pero violentísima. Puede ser, por ejemplo, el trabajo, voy a ir a otro ejercicio, así como un packing, por ejemplo. Oye, está súper, a lo mejor es un packing que tiene que procesar la fruta para exportarla. Y se me viene una avalancha fuerte a partir del próximo lunes. Nos quedan 3 días. Entonces hacemos una contratación violenta, ¿se fijan? Violenta para que el día lunes aquí refuerce, no sé, 10, 20, 30, 50, no sé cuánto se necesita. Ahí hay que calcular. Así que la estrategia casa en general, si bien es cierto que como concepto puede ser cualquiera de los dos, lo más directo y lo más rápido siempre es ajustar personal. Entonces aquí, ajusto. Al revés ahora. Supongamos que pasó el requerimiento este y ahora yo preveo que la semana siguiente se me viene al suelo y voy a tener un procesamiento que, qué sé yo, es la mitad o un tercio. Bueno, despedimos. Ahora, cuidado, colega, y si vamos a poner esta estrategia en alguno de los módulos de ustedes, ojo que ahí tienen que al tiro activar el módulo porque cuando usted hace la contratación, claro, ahí sube ¿no es cierto?, la demanda de sueldo, pero cuando hacen el despido, también eso significa egreso. El módulo ahí hay que tener cuidado con eso cuando se elabora una estrategia de este tipo. Ahí que digo, José, siguiente dice, reaccionamos para dar cumplimiento a importantes cambios de la demanda hacia arriba o hacia abajo, más o el menos. Y normalmente son cambios violentos. Contrataciones de despido para dar cumplimiento a la demanda. Quizás ahí faltaría poner un poquito, o sea, contratación de despido para dar cumplimiento a la demanda. Entre paréntesis, ojo, pesos, ojo. Ventaja, permite mantener bajos niveles de inventario en general, sí, porque en cualquiera de los dos casos normalmente lo que falta son manos, ¿no? Entonces no se afectan los inventarios en este caso. Y la otra estrategia pura es nivelación. Pero nivelación, aquí de nuevo, los dos recursos son, recuerden, K o L. Y cuando uno habla de nivelación, de nuevo se pueden ajustar los dos, pero nivelación en general, cuando se aplican estas estrategias, son una estrategia que son más de índole social. Dice, oye, no sacrifiquemos la mano de obra, esa la vamos a dejar constante. Dice, oye, pero ¿qué pasa cuando hay baja fuerte? Bueno, en ese minuto nosotros vamos a trabajar contra stock y bajamos la producción. ¿Bien? Y cuando se me venga la avalancha hacia arriba, me pilla preparado. No es aplicable en todos los negocios, porque si yo vuelvo a ejemplificar con el ejemplo que puse antes del ejemplo del packing, ahí ya no es tan posible, porque digo, oye, ¿sabes qué? Ahora la demanda se vino hacia abajo y yo quiero mantener la gente, pero ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Y vamos a manejar los stocks bajos, pero ahí tampoco, porque ese tiene un periodo de conservación ahí la fruta y eso tiene que salir. Caso contrario, ahí tenemos un perjuicio. Así que depende del negocio. ¿Bien? Ahora, cuando uno habla de mantener constante la mano de obra, también supuesto que hay detrás es que estamos cumpliendo la normativa. Recuerden de nuevo, 180 horas por mes, jornada normal. ¿Bien? Y vuelvo a repetir, máximo 2 horas diarias y máximo 12 horas por semana de horas extra. Y ojo que la normativa dice que eso tiene que ser evento, la norma que es el Código del Trabajo dice que la hora extra es un evento no programado, es un evento imprevisto y no programado, pero si un negocio todos los días tiene a la gente dejando las 2 horas extra, no calza mucho la definición del tema de legislación
laboral, porque dice imprevisto, y como todos los días tiene imprevisto. Entonces alguien puede concluir, usted tiene todos los días imprevisto, entonces quiere decir que usted, su negocio no lo tiene bajo control. ¿Ya? Cuidado con eso. Digo eso porque si en el caso del prototipo que de repente me dé una cantidad muy grande de horas extra, hay que revisar, y por eso mismo que bueno que el prototipo vuelva arriba. Si le da muchas horas extra, entonces probablemente a lo mejor hay que modificar la dotación. Bueno, en el primer caso estamos diciendo que estamos afectando la mano de obra. En el segundo caso ahora vamos a afectar la producción. Es que si es así, vamos a mantener una producción constante. Depende del negocio, no aplica a todos los casos. Si fuera una producción constante, entonces si hay variaciones en la demanda, la única forma de poder hacer esa absorción es actuando sobre el inventario. O sea, si yo produzco siempre, todos los meses, 100, y en un mes vendo 120 y en otro vendo 40, eso lo único que voy a tener que hacer es, cuando venda 120 tengo que haberlo tenido en el inventario, y cuando venda 40 tengo que dejar 60 en el inventario. No tengo alternativa cuando aplico la lógica de nivelación. Tienen ustedes la palabra. ¿Se entienden las estrategias de planificación operativa de un negocio? Sí, profe. Ya, yo dije que eran 3 estrategias, ¿cierto? Pero en realidad son esas 2 puras nomás, porque la tercera y última es cuando uno hace una mixta, hace una que puede aplicar las 2. Si en alguno de los prototipos ustedes definen que la mixta es la que aplica, porque depende de cada negocio, ahí tienen que aplicarlo claramente y lo ponen en el informe y lo revisamos en conjunto para ver si efectivamente esa es la mejor estrategia en el caso de los pronósticos no se cumplan y que efectivamente estemos bastante lejos de lo que dicen los números. Con eso que está ahí, o sea, el diagrama de flujo, elaborar lo que es el plan agregado, algunos lineamientos respecto a lo que es el plan agregado para el negocio de cada uno de ustedes, algunos conceptos de la planificación, el diagrama de flujo de la planificación agregada y terminar con las estrategias de planificación del negocio de cada uno. Eso sería la entrega de la próxima semana. Quizá lo que es un poco más tedioso es el diagrama de cómo elaboramos un diagrama de flujo que muestre el plan agregado para cada negocio. Así que a lo mejor tarea para la casa, traigan en la sesión de mañana algo avanzado y lo revisamos a ver cómo se entendió el concepto y qué detalle le podría faltar para que eso quede en condiciones ya de tener ¿cómo se llama? La connotación de lo que necesitamos para la preentrega del próximo martes. ¿Hay alguna pregunta, damas y caballeros? Caso contrario, vamos a ir paso por paso. Esto que está aquí es lo que ya se entregó. ¿Bien? Se entregó hoy día. Tienen ustedes ahí el diagrama de flujo, procedimiento pronóstico, los requerimientos y el diseño del prototipo. Diré poco en realidad. Pero creo que lo que conversamos la semana pasada, más lo que algunos de ustedes me preguntaron fuera de las clases, creo que vamos bien. Yo voy a tratar de responderle a la brevedad para ver si eso les puede servir también para lo que tenemos mañana, por si tuvieran alguna consulta de lo que ahí está en preentrega y que la próxima semana hay que hacerla como entrega final. ¿Bien? Esto es para la próxima semana entonces. Esto es lo que tendremos que trabajar. Traten de traerlo para mañana lo más avanzado posible y lo trabajamos en conjunto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estamos en el capítulo 3. Vamos a terminar el capítulo 3 ahora. Desarrollo del sistema de planificación a largo plazo, preentrega el 2 del 6. Realizar diagrama de flujo, procedimiento, planificación PA. ¿Bien? Incluye la entidad y las relaciones, es decir, las funciones que ustedes tienen, los módulos que ustedes tienen y cómo interactúan esos para poder dar cumplimiento al plan agregado. Y tal como ya lo hicieron en la entrega anterior, alguna pincelada de cómo está operando su prototipo para el plan agregado y las pantallas típicas, la entrada, una mezcla ahí, los botones de entrada y un despliegue de salida típico. Para objetos del informe no se necesita más detalle que eso. Próxima tutoría, analizaremos en conjunto los aspectos principales. El desarrollo punto 2, la estrategia de producción a utilizar. Estrategia, también. Eso sí es relevante que lo definan. ¿Cómo va a trabajar su negocio? Estamos hablando de negocios productivos. ¿Bien?
lotes, contra pedidos, contra stock, porque eso hace que se mueva el nivel de recursos que ustedes han definido en su negocio. La tarea que tienen que traer mañana es ya más o menos establecer, si es que no lo tienen hecho, es la dotación. ¿Cuál es la cantidad total de gente que tiene su negocio? Punto 3, incorporar un módulo prototipo PA y explicar cómo funciona así globalmente. Mostrar, explicar. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Para el próximo martes. ¿Estamos? Mañana traigan, aunque sea escrito, manuscrito, un diagrama de flujo, incluso guíense en el que ya hicieron por el de pronóstico de venta, aunque aquí, por supuesto, el objeto es distinto. Y aquí yo tengo, ¿qué más tenía? Yo tenía el de la semana, el que sigue, pero esto lo vemos la próxima semana. Con lo que vamos a hacer en la entrega de la próxima semana, se termina el capítulo 3 de largo plazo y entramos a la planificación de medio plazo. Me equivoqué ahí, es capítulo 4. Realizar el procedimiento de entidades, el módulo, pero es ¿cómo se llama? Es de el plan maestro. Ahí está equivocado. Ese es plan maestro, mediano plazo, ¿ya? Eso lo vemos la próxima semana para no enredarnos más. Concentrémonos solamente por ahora en el plan agregado. ¿Qué dice ahí? Dice desarrollo del sistema de planificación a medio plazo o corto plazo, que lo vemos la próxima semana. Hay preguntas. Algo que no se haya entendido. Está claro lo que hacemos mañana en nuestra tutoría. Tarea. Vamos. Para la próxima semana se entrega el informe, el Word, y además se envía el Excel con el prototipo, ¿no? No, sí, yo insisto. El prototipo es ustedes síganlo trabajando con la profesora Elizabeth en sus, ¿cómo se llama? En sus talleres. Lo que necesitamos para cada una de las instancias, por ejemplo, ahora en el plan agregado aquí, y aquí usted expliquen nomás cómo funciona el prototipo para el caso de la planificación agregada. ¿Cuáles son las variables de entrada? ¿Cómo modela? ¿Quiénes son los que actúan? Y una presentación típica y un copy-paste de impresión de pantalla nomás. Y estos son los motores ¿ya? Y una salida típica para nosotros, aquí está la salida, suficiente para no necesito el prototipo. ¿Bien? Ya. Si lo agregan, yo se los voy a opinar, pero eso trabajenlo con la profesora Elisa. ¿Bien? Ya. Gracias, profesor. Era lo que yo tenía preparado. Si es que no hay dudas, vamos a hacer dos cosas. Entonces, yo voy a subir la grabación de la tutoría de hoy día y les voy a subir también este PowerPoint que revisamos. Por si tienen dudas, apóyense en esto, apóyense en el texto ese que tenemos ahí de referencia para que elaboren lo que es la parte de redacción, la parte escrita. Y mañana preferentemente traigan alguna consulta sobre la revisión que yo les voy a subir ahora en horas de esta tarde, si es que tienen alguna consulta ahí, y un pequeño esquema de cómo se imaginan ustedes la lógica para su negocio, para poder abordar la tarea de planificación agregada, que conecta, como hemos dicho, el corto con el mediano con el largo. Por mi parte, es lo que yo tenía preparado. Y de hecho estamos cerca de la hora, sí, estamos cerca ya, de la hora de salida. Hay como 5 minutos, si es que alguien tiene algún otro aporte, ningún problema, lo revisamos. En los escasos minutos que nos quedan. Como quedan un par de minutos, yo tenía alguna pregunta para el auditorio, la palabra es para ustedes. ¿Cómo van ustedes en la elaboración de su informe? ¿Se ven muy pillados con el tiempo? ¿Qué les pasa? ¿Qué les falta? ¿Les sobra? ¿Están claros los conceptos? ¿Les sirve el apoyo que estamos haciendo? ¿Necesitan algo más? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos optimizamos los recursos? Pregunta para el público. Yo por lo menos no he tenido problemas y me queda súper claro con las clases que está haciendo ahora los puntos para la próxima semana.
Y reitero que los conceptos que hay ahí, que son muy como telegráficos, son como el concepto nomás. Si ustedes consideran que alguno de esos conceptos lo redactan un poco mejor y va al informe, esa es la idea. Es la idea que justamente se apoye con eso la elaboración del trabajo y ahí tengan una guía. También usen la lámina esa que está al final en donde establece lo que se está pidiendo para cada uno de los P que tienen que entregar. ¿Bien? Ahí, guíense por eso. Tienen también la guía del informe este. Y bueno, si es que surge alguna inquietud adicional, ustedes me cuentan. Y tenemos ahí en las vías de comunicación del educando, que siempre va a estar en línea abierta. Que el ejercicio sirva y que ustedes le saquen mucho provecho al negocio que definieron administrar. Muy bien, si no hay más comentarios, estando ya casi en la hora límite, lo dejamos hasta acá y como les digo, yo voy a grabar esta clase y las vamos a seguir subiendo al compartido que tenemos ahí en Dropbox. Bien, ahí mismo van a ir quedando los videos. A lo mejor voy a elaborar una carpeta ahí separada y mantengamos la misma lógica que hemos dicho hasta aquí. Es decir, yo subo un Excel donde está indicado el orden de atención de los grupos los días miércoles y el tema que vamos a tratar el día martes. Bien, ustedes lo revisan ahí. Yo ese normalmente lo voy a tratar de publicar ahí ojalá el lunes en la tarde o en la mañana del martes para que ustedes cuando vienen a la sesión ya tenemos claro cuál es el tema, cuál es el tema del día. Bien. Lo voy a dejar porque tengo el otro grupo ya está a pocos minutos de conectarse. Bien. Sección B. Ok, Nos vemos mañana entonces, bloque 2. Ahí es a las 9:40. 9:40. 9:40 nos conectamos. Ojalá con hartas dudas para que le saquemos harto provecho ahí. Y hagámoslo en el orden que dice ahí el examen. ¿Bien? Sí. Que les vaya muy bien, jóvenes, damas y caballeros. Nos vemos Profe, mañana. nos vemos. Que estén muy bien. Chao, Chao, adiós. Hasta profe. luego. Adiós, adiós. Oye, que se vea bien.